¿Qué tal, compañeros? Somos el grupo 3. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los programas de TBC y zoonosis. Nuestros integrantes son Dina, Daniel, Franciván, José, que les habla Jonathan, Jocelyn y Tainara. Nuestro docente, el doctor Carlos Cruz. Zoonosis es o se considera a toda enfermedad transmitida por insectos y animales y vectores al ser humano. Como podemos ver aquí en la imagen de la diapositiva, tenemos al perro, al pollo, al gato, a los insectos y al chancho. Ahora, ¿cómo identifico un posible caso de zoonosis? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que una persona tiene zoonosis? Las enfermedades zoonóticas son un grupo de enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural de los animales a los seres humanos. El mayor riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas se produce en el interfaz entre el ser humano y los animales, a través de la exposición directa e indirecta. Aquí en la diapositiva pueden fijarse que tengo un ejemplo de zoonosis, que en este caso vendría a ser la rabia. La mordedura de un animal, en este caso es el perro, y también está el paciente lesionado. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que nosotros, como futuros médicos, podamos prevenir a que haya más personas con zoonosis. Pero ¿cómo podemos hacer esta prevención? Muy fácil. Primero, nosotros como médicos, hablando con la persona encargada, puede ser las autoridades, entrando en relación con ellos y en acuerdo, para que también esto pueda evitarse, porque sabemos que la rabia se transmite de manera directa, pero ¿por qué? Existen muchas personas en las cuales tienen perros y no lo cuidan, no le ponen sus vacunas, ni lo tratan al perro con todo lo que realmente necesitan. Entonces es muy importante que nosotros como médicos hagamos prevención, ¿sí? Y bueno, esto sería todo. Bueno, y continuando con el programa de zoonosis correspondiente a la rabia, es preciso preguntarse cómo diagnostico la rabia, qué vías, qué métodos puedo utilizar. El diagnóstico de la rabia a veces suele confundirse con otras patologías, por eso es necesario hacer un diagnóstico laboratorial, el cual nos va a permitir descartar o confirmar rabia. El diagnóstico ante-mortem, el examen laboratorial presenta dificultad debido a las características biológicas del virus. En el diagnóstico post-mortem, las muestras deben ser colectadas para el diagnóstico mediante inflorescencia directa. Las muestras de tejido nervioso deben ser conservadas y enviadas en refrigeración y protegidos de la luz solar. No debemos congelar ni conservar en alcohol o formol. La obtención de muestras puede ser de cerebro, de cerebelo y de médula. Otra zoonosis de importancia epidemiológica es la fasciolosis. Esta zoonosis va a presentar diferentes fases. En la fase aguda podremos utilizar una biometría hemática. También podemos usar un test de ELISA. En la fase crónica también podemos usar una biometría hemática y una prueba de CAT-OSCAT de sensibilidad del 90%. Como último método de diagnóstico, la hidatidosis, al ser esto una zoonosis asintomática,
En la mayoría de los casos se aplica exámenes radiológicos como radiografía de tórax o ecografía abdominal. Procedimiento en pacientes y en animales. La atención primaria que se le debe dar a la víctima después de ser agredido por un animal. Lavar el área de la mordedura con abundante agua y jabón por al menos 10 minutos. La limpieza profunda debe ser parte del tratamiento inicial de la mordedura, pero esta mordedura debe ser examinada por un médico. Aplicar presión si es que hay hemorragia. Y muy importante, ubicar al animal agresor y acudir de inmediato a un establecimiento de salud. Debemos dar una atención hospitalaria oportuna dentro de las 12 a 24 horas, porque esta enfermedad, este virus es 100% mortal si es que llega al sistema nervioso central. Las más comunes son en las extremidades superior e inferior. Las más peligrosas son las que están cerca de la cabeza, como el cuello y la cara. Debemos dar una buena anamnesis si el paciente conoce al animal agresor, si tiene todas las vacunas anuales antirrábicas. Si el paciente es agredido por un animal silvestre, se debe dar inmediatamente la vacuna antirrábica. Este tratamiento debe estar acompañado con antibióticos por posibles infecciones de las lesiones y evaluar si se debe poner la vacuna del tétano. En el caso que se haya reconocido al animal agresor, debemos mantener bajo vigilancia por 10 días, porque este es el periodo que el perro contrae el virus hasta su muerte, que son de 6 a 10 días. En este tiempo vamos a vigilar si el comportamiento extraño del perro, si huye sin alguna razón, aumenta el nivel de agresividad, ataca sin razón a personas u otros animales, tiene movimientos erráticos, saliva excesivamente, tiene espasmos musculares, fotofobia, hidrofobia, vómitos y hasta la muerte. Debemos prestar mayor atención si el perro o el animal agresor llega a morir. Debemos dar un tratamiento eficaz al paciente para evitar el virus de la rabia humana. La prevención y control. Aquí juega un papel muy importante el programa de campaña de vacunación contra la rabia anual. Debemos concientizar a los dueños de las mascotas a que sean responsables y puedan vacunar anualmente a sus mascotas para evitar el virus de la rabia canina y así no se pueda propagar el virus de la rabia humana. ¿Cómo podemos diagnosticar a un paciente con tuberculosis? Bien, lo primero que tenemos que aprender a diferenciar es un paciente con tuberculosis latente con un paciente con tuberculosis activa. Ambos pacientes van a aportar la bacteria. Aquel paciente con tuberculosis latente va a ser asintomático, por lo tanto va a ser un tanto difícil diagnosticarlo. Pero para ese tipo de paciente se procede con la prueba cutánea de tuberculina. Y para el paciente con tuberculosis activa, que va a presentar los síntomas que son pérdida de peso, fiebre, tos productiva mayor a 15 días, entonces se procede con radiografías de tórax, vaciloscopía con tinción de Ziel-Nielsen y cultivo de esputo. Detección y diagnóstico temprano de TBC. La detección temprana de sintomáticos respiratorios y la confirmación del diagnóstico es lo más importante para dar inicio con el tratamiento. De esta manera se reduce la exposición del personal de salud a pacientes con tuberculosis activa. Un paciente que visita reiteradamente un establecimiento de salud sin obtener un diagnóstico correcto de tuberculosis y sin recibir tratamiento entraña un riesgo potencial para el personal de salud y los pacientes. ¿Cuándo es alta la sospecha clínica? La sospecha clínica de tuberculosis debe ser alta cuando los pacientes presenten tos y expectoración por más de 15 días, presenten otros síntomas compatibles con la tuberculosis, esputo con sangre, sudoración nocturna, fiebre vespertina y o pérdida de peso. Los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar tuberculosis son pacientes con VIH-Sida o personas inmunodeficientes y el contacto estrecho con una persona con tuberculosis VAR positivo.
Pacientes sintomáticos son aquellos denominados sintomáticos respiratorios que presentan este signo y sintomatología. Deben someterse a un estudio bacteriológico cumpliendo con las normas del Programa Nacional de Control de Tuberculosis. En lo posible se debe garantizar que la muestra de esputo del paciente llegue al laboratorio de manera oportuna y los resultados se entreguen en las próximas 72 horas. ¿Con qué debe contar el laboratorio que procesa las baciloscopías? Procesamiento de las muestras de esputo, los aspectos administrativos de datos del procesamiento de las baciloscopías, registros de baciloscopía realizada, notificación, etc. La realización del control de la calidad de los procedimientos de diagnóstico. Baciloscopías cultivo, asegurar suministro de insumos y reactivos adecuados suficientes para el procesamiento de las muestras de esputo. Continuando con el procedimiento con el paciente con tuberculosis, tenemos las acciones de enfermería, que son evaluar los contactos, o sea, solicitar siempre al paciente enfermo información sobre las personas con las que haya tenido relación de 4 horas diarias, o sea, contactos para poder analizar si en caso tuviera esta enfermedad también. Hay que registrar también los datos de identificación, nombre completo, domicilio, teléfono y citarlo para la prueba. Hay que investigar los signos sospechosos de tuberculosis. En cada contacto o persona sospechosa con tos crónica, pérdida de peso, sudoración nocturna y disnea. También el aislamiento aéreo, que en eso se basa la información al paciente y a los familiares. Control de signos vitales, la oxigenoterapia, control de líquido y vigilar la hidratación, valorar el estado nutricional, evaluar la eliminación y el reposo. En equipo de protección personal, se recomienda el uso de barbijo cubriendo nariz y boca. El límite de la seguridad del barbijo es de 8 a 10 horas de uso. Se debe instruir a los pacientes con tos que volteen la cabeza y cubran la boca y nariz al estornudar y preferentemente con una tela o un papel al toser. Si el paciente no tiene la tela, la institución debe suministrarlo. Eso sería todo. Gracias. As principais medidas de prevenção e controle de tuberculose são haciendo la vacunación de la BCG a los recién nacidos. Y si el paciente tuviera con la enfermedad, tiene que hacer el uso de un barbijo para que no pueda esperar la enfermedad, que como se sabe la enfermedad es transmitida de persona a persona a través de estornudos y toses. También se debe hacer la educación e información a la población sobre la forma de contagio y cómo reconocer los signos y síntomas de la sospecha de la enfermedad. Y también puede tener equipamientos que pueden detectar de manera más rápida la enfermedad y también haciendo un tratamiento gratuito para la población que esté con enfermedad.